Bueno, si os parece, podemos comenzar las jornadas. Agradecer la bienvenida y la asistencia, agradeceros la asistencia a la jornada online que hemos titulado Ludopatía, abordaje integral y protección de la familia, organizada por el Centro de Solidaridad Interseccional de Huesca. Yo soy Alfredo Carreras, soy el director del centro y para nosotros pues es una satisfacción contar con profesionales, familias y personas interesadas en una problemática que cada vez genera más preocupación en la sociedad. De hecho, nosotros lo estamos observando en la evolución, sobre todo en el público joven, en los talleres que damos en los centros educativos. Desde el Centro de Solidaridad llevamos casi 30 años trabajando en la prevención y atención de adicciones. Durante ese tiempo hemos sido testigos de cómo algunas conductas han cambiado profundamente y la ludopatía es una de ellas, sobre todo pues impulsada por las nuevas tecnologías de estos últimos años. Hoy las apuestas del juego online están disponibles de forma inmediata a través de cualquier teléfono móvil y cada vez observamos que hay una mayor exposición por parte de los adolescentes y de los jóvenes a estas prácticas. Esta realidad nos obliga a reforzar la prevención, la detección temprana y la protección de las personas más vulnerables. Por ello hemos organizado esta jornada desde una visión integral, abordando la problemática desde tres perspectivas: la perspectiva institucional, la perspectiva terapéutica y la preventiva. Agradecer especialmente la participación de nuestros ponentes y de manera particular la colaboración del Gobierno de Aragón por su implicación en la protección de menores y colectivos vulnerables frente a los riesgos asociados al juego. Y asimismo, animo a participar a todos los asistentes a lo largo de toda la jornada, a que sea esto una jornada participativa y que a través del chat podéis compartir cualquier pregunta, comentario o reflexión que vaya surgiendo durante las distintas intervenciones. Entonces pasaríamos a a presentar al primer ponente, que en este caso es Ana Isabel Picot Castro, jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos del Gobierno de Aragón. Desde este servicio ya me corregirá, pero tengo aquí las anotaciones en las que este servicio se desarrollan funciones esenciales relacionadas con la regulación, supervisión e inspección de la actividad del juego en nuestra comunidad autónoma, así como la protección de menores y personas vulnerables. Su presencia en esta jornada aporta una valiosa visión institucional sobre la realidad que requiere esta implicación y coordinación por parte de todos, ¿no? Con lo cual, por mi parte, Isabel, muchas gracias por venir y puedes empezar cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada que está dedicada al trastorno del juego y a la protección familiar. Como bien sabéis, es un placer para mí compartir el espacio con profesionales que trabajáis de forma directa con las personas afectadas y con las familias. Este trabajo cotidiano es imprescindible para comprender no solo la dimensión real de los problemas asociados al juego de azar, sino también para diseñar respuestas eficaces. Voy a compartir una presentación muy breve y muy sencilla. Ya me diréis si se ve bien. Alfredo, ¿me indicas? ¿La Sí, veis? ya la vemos ya. Vale, perfecto. Pues entonces, bueno, como os decía, en estos próximos minutos voy a intentar haceros llegar cuál es el papel del Gobierno de Aragón en materia de juego de azar. Y lo haré partiendo de una idea muy concreta que intentaré explicar de la manera más sencilla, que es cómo las competencias administrativas en esta materia se traducen en políticas públicas orientadas a la protección de las personas afectadas y por extensión de sus familias. Voy a intentar ir desgranando estas preguntas que os pongo aquí. Si en algún momento queréis hacer alguna aclaración o alguna intervención, pues me lo decís. La primera cuestión que conviene plantear es por qué interviene la Administración en una actividad como es el juego. En mi opinión, el punto de partida está claro. El juego es una actividad legal, está reconocida así por el ordenamiento jurídico y tiene una dimensión económica y social muy relevante y forma parte de determinados hábitos de ocio y además genera una actividad empresarial y de empleo importantísimas. Es algo que no podemos obviar como administración, pero al mismo tiempo es una actividad
que puede comportar riesgos para las personas. En determinados casos puede derivar en conductas problemáticas para algunas personas y tiene consecuencias personales, familiares y sociales significativas, que cualquiera de los que asistís hoy a la jornada podríais explicar y seguro que conocéis muchísimo mejor que yo. Es en este punto, precisamente, donde se sitúa la intervención de la Administración. La Administración no pretende intervenir para sustituir la libertad individual, tampoco para impedir el desarrollo de una actividad que, como decimos, es legal, pero sí que interviene para establecer un marco de garantías que permita compatibilizar el ejercicio de esa actividad con la protección del interés general. Y esta lógica no es exclusiva del juego. Es la misma que se aplica en otros ámbitos de actividad económica y social, como puede ser la seguridad vial en el tráfico, la protección de la salud en el ámbito sanitario o la protección de los consumidores en el ámbito del comercio. En todos estos casos existe una idea común. Cuando una actividad puede generar un riesgo más o menos relevante, los poderes públicos tienen la obligación de establecer reglas, controles y mecanismos de protección. Y el juego se sitúa en este marco. Sí que es verdad que en los últimos años la intervención pública ha evolucionado de una manera significativa. Tradicionalmente la Administración se centraba fundamentalmente en la ordenación de la actividad en cuanto a regulación y gestión de autorizaciones, el control de los locales de juego, el establecimiento de los requisitos técnicos que deben reunir las máquinas, pero actualmente, y sin abandonar estas funciones que consideramos esenciales todavía, el enfoque es mucho más amplio y se incorpora de forma expresa la protección de los menores, de las personas vulnerables y, por ende, del entorno familiar de las personas afectadas por los trastornos de juego. Porque ya hemos dicho que los trastornos de juego no se limitan a quien juega. Desgraciadamente se extienden a su entorno más cercano y generan impactos que no deben ser olvidados por las políticas públicas. Una vez establecido esta obligación de intervención por parte de la Administración, os voy a decir dónde está recogido el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y el punto de partida se encuentra en el Estatuto de Autonomía. El Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de casinos, de juegos, de apuestas y de actividades relacionadas, por supuesto, en el marco, dentro del respeto al marco constitucional y a las competencias del Estado. Y aquí yo creo que es algo que no se conoce demasiado bien, es que quedan excluidas del ámbito competencial de la comunidad autónoma, es decir, el Gobierno de Aragón no es competente ni en las loterías estatales, ni en los juegos gestionados por la ONCE, ni en el juego online. Esos tres apartados son competencia única y exclusiva del Estado. En desarrollo de nuestras competencias, no obstante, en Aragón se aprobó la Ley del Juego en el año 2000, que ha sido posteriormente modificada para adaptarse no solo a la evolución del sector, sino también a los cambios sociales y fundamentalmente tecnológicos. El sector del juego es sumamente tecnológico y muy avanzado, es muy innovador y va desde luego muy por delante de lo que va la Administración en este sentido. Pero bueno, nosotros ahí vamos paso a paso. Una de las modificaciones importantes de esta ley del juego se produjo en el año 23 y refuerza precisamente la orientación hacia la protección de las personas y la mejora de los mecanismos de control y de prevención. Desde el punto de vista organizativo, os he puesto aquí en esta diapositiva cómo están repartidas las competencias en el ámbito del juego en el Gobierno de Aragón. Y es fundamentalmente el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública el que asume esas competencias a través de la Dirección General de Interior y Emergencias y operativamente mediante el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Pero también hay unos servicios con competencias en la administración, o sea, en el sector del juego, en la gestión administrativa del juego, que son los servicios de interior y administración local de Huesca y de Teruel, que dependen de las delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón en esas provincias y que hasta la última reorganización, hasta este último gobierno, pertenecían al Departamento de Hacienda también. Ahora están adscritos al Departamento de Presidencia, pero siguen haciendo estas funciones relacionadas con el juego. Esto en cuanto a la gestión administrativa. Estos tres servicios que os he nombrado, los de las tres provincias, concentran las fundamentales funciones administrativas en materia de juego que se pueden esquematizar en estas,
que son la regulación, la tramitación de las autorizaciones, el control de los establecimientos de juego, la gestión de registros administrativos relacionados con el juego, la coordinación de la actividad inspectora y también la actividad sancionadora. Por otra parte, en el Departamento de Hacienda recae también la gestión tributaria del juego a través de la Dirección General de Tributos. Vamos a ver cómo se ejercen esas competencias y os podría decir que esas competencias se ejercen básicamente con muchísimo trabajo. Cuando no conoces toda la gestión administrativa que lleva consigo, es muy difícil hacerte a la idea del enorme trabajo que lleva todo ello. Es un trabajo que hacemos pues, con muchísimo entusiasmo y con un equipo de personas que son inasequibles al desaliento. O sea, no se rinden jamás, siempre están al pie del cañón y eso hay que agradecérselo mucho. Pero bueno, sistematizando un poco, podríamos decir que nuestra función se articula en cuatro grandes ámbitos, que son la regulación, la autorización, la inspección y la protección a través del juego seguro y de la prevención. La regulación, pues todos sabéis lo que es, de forma muy sencilla, es establecer el marco normativo en el que debe desarrollarse la actividad del juego en nuestra comunidad autónoma y que se concreta, como ya he señalado, en la Ley del Juego, pero también en numerosísimos reglamentos que la desarrollan. Cada una de las modalidades de juego, los casinos, los bingos, los salones de juego, las apuestas, las máquinas recreativas, tiene su normativa específica que establece no solo los requisitos técnicos y condiciones de funcionamiento, sino también las obligaciones de los empresarios, las medidas de control. El desarrollo reglamentario y normativo ha sido desde el año 2000 realmente extensísimo. Podría relacionaros disposiciones que están en vigor, las que están parcialmente derogadas, las que están modificadas, pero no creo que sea útil ni siquiera el enumerarlos. Si alguien tiene curiosidad o quiere conocerlas, os ponéis en contacto con nosotros y os facilitamos toda la normativa que está vigente. En estos momentos, y dada esa profusión legislativa, estamos trabajando en un reglamento general del juego que estaba ya previsto en la ley del 2023 y que lo estamos tramitando. Las diferentes fases de tramitación del mismo se pueden consultar en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, al que podéis acceder todos también si tenéis curiosidad. Este reglamento tiene como finalidad fundamental unificar, actualizar y armonizar la normativa vigente, pero también quiere incorporar la experiencia acumulada a lo largo de estos años y reforzar los mecanismos de protección. Es en este contexto donde aparece el concepto de juego seguro. Sabemos que este término de juego seguro genera polémica, se argumenta que el juego nunca es seguro, es objeto de discusión, pero bueno, hemos abandonado ya el término juego responsable que se utilizaba en que está todavía en la normativa vigente, porque es un término que sí que definitivamente está en desuso, y hemos adoptado el término de juego seguro primero porque necesitábamos alguna forma de designar lo que ahora os intentaré explicar y también porque en el ámbito estatal y en otras comunidades autónomas es el que se utiliza y el que nos permite a nosotros dentro de la administración entender a qué nos estamos refiriendo. El Real Decreto 1876 de 2023, como sabéis, es una legislación estatal, define el juego seguro como el conjunto de elementos configuradores de la oferta y del consumo de juegos de azar que conducen a reducir el riesgo de comportamiento de juego problemático, compulsivo o patológico, o a minimizar los efectos negativos que estos puedan causar. Quedaros más con este concepto que con el término que lo designa, porque ya digo que nos resulta sumamente complejo encontrar un término que quiera decir exactamente esto. Pero bueno, al final el concepto este de juego seguro lo que supone es una evolución muy relevante en la manera de entender las políticas públicas en esta materia, porque implica ampliar la perspectiva. Ya no se trata únicamente de que el juego sea una actividad legal correctamente regulada desde el punto de vista administrativo, sino que se trata de que su desarrollo se produzca en condiciones que reduzcan al máximo posible los riesgos asociados a esta actividad. Y para lograrlo, pues ponemos el foco en algunas medidas que, por supuesto, no serán todas ni muchísimo menos, pero destaco las más importantes que a nuestro juicio actúan de forma complementaria. Y es la protección de los menores y de las personas inscritas en los registros de prohibición de acceso al juego mediante
mediante controles de acceso a los locales de juego eficaces, la transmisión o el hacer que llegue una información adecuada a las personas usuarias de los juegos, que la publicidad sea responsable, que el personal que trabaja en los locales de juego esté formado y conozca los riesgos que están asociados a la actividad, el refuerzo también de la actividad inspectora, la colaboración con entidades sociales que estén especializadas en la prevención de estas patologías, el diálogo con el sector. El juego seguro no es, por tanto, una medida concreta, sino que es un enfoque global de actuación pública. En otro aspecto, otra función que tenemos y en la que se pasa gran parte o en la que empleamos gran parte de nuestro tiempo es en la autorización administrativa. El ejercicio de actividades de juego, siempre nos estamos refiriendo a juego de azar, requiere la previa autorización del Gobierno de Aragón una vez que hemos verificado el cumplimiento de los requisitos que establece la norma. Y este control no es una mera formalidad, sino que constituye una garantía esencial para asegurar que los operadores cumplan las condiciones legales, técnicas y de seguridad que les exigimos. A esto se suma la actividad, digamos, de inspección sobre el terreno, que constituye una pieza clave dentro de este sistema. A través de esta inspección se verifica el cumplimiento de la normativa y de las obligaciones de los operadores fundamentalmente. En este ámbito se enmarca el primer plan de inspección de juego de Aragón, que se ha aprobado en abril y que está publicado en BOA en el mes de mayo, es decir, que es muy reciente y que estará en vigor desde 2026 hasta el año 2030. Con este plan hemos intentado sistematizar y adecuar la labor inspectora a la evolución del sector, pero también pretendíamos dar a conocer el trabajo de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Aragón, nosotros le llamamos la UPA, que viene realizando las inspecciones desde el año 2010 cuando asumió las competencias en materia de juego. Ellos son nuestros ojos sobre el terreno, desde luego, y su trabajo es fundamental. Por daros una cifra, en el año 25 realizaron en Aragón 1.026 inspecciones de locales de juego y 427 inspecciones en establecimientos de hostelería con máquinas, es decir, en bares que tienen máquinas de azar. Pero en Aragón tenemos casi 3.000 bares con máquinas de juego. Los efectivos de la UPA, de la Unidad de Policía Adscrita, son reducidos, tienen otras muchas competencias que atender, pero su labor, ya os digo, que resulta fundamental porque ya no solo es por la labor inspectora que realizan, sino por la importante labor divulgativa. Por concretaros algo y que veáis la relevancia de este trabajo, cuando se aprobó la Ley 9 en 2023 de modificación de la Ley del Juego, se hacía mucho hincapié en los controles de acceso en los locales de juego y en que debían tener unas condiciones determinadas, de manera que cualquier persona que quisiera acceder a un local de juego tuviera que pasar previamente por el servicio de identificación, donde se comprobará si la persona que pretende acceder es menor de edad y si está inscrita en el registro de prohibidos de Aragón. Ellos recorrieron todos los salones, ellos vieron si reunían los requisitos adecuados y sin una intención sancionadora, sino ayudando a los titulares de los locales a poner esos servicios de admisión en funcionamiento de la manera más adecuada posible. Cierto es que también se ha contado con la colaboración de los titulares de los locales. Han sido muy colaboradores en este sentido y ha sido una labor más o menos, diría yo, satisfactoria, de manera que las incidencias de control de acceso no son muy relevantes. Las hay, no vamos a decir que no las hay, pero es que estamos hablando de muchos locales. Os querría hablar también dentro de este sistema de protección del registro de prohibidos del juego de Aragón, lo que llamamos nosotros REJUP, que también lo gestionamos nosotros en los 3 servicios. Permite a cualquier persona mayor de edad solicitar voluntariamente su inscripción en dicho registro para que se le impida el acceso a los establecimientos del juego. Es decir, una persona inscrita en el registro que lo solicita voluntariamente y de forma gratuita, cuando vaya a entrar en un local de juego, harán la comprobación de su identidad en el servicio de admisión y al comprobar que está inscrito en el registro de prohibidos, no le permitirán la entrada. Eso sí, todo funciona bien. Incidencias hay, muy pocas, pero algunas se producen.
Esto convierte esa decisión individual en una medida, creemos que efectiva, de protección, pero por otro lado obliga a los establecimientos a verificar el acceso y a no permitir la entrada a estas personas. Por lo tanto, no estamos hablando de un mero registro administrativo, sino una vez más de un mecanismo de protección que forma parte de este sistema global del que venimos hablando. Otra de nuestras funciones importantes es la prevención. El Gobierno de Aragón no solamente intenta o trabaja en prevención en materia de juego a través de nuestro servicio o a través de nuestra dirección general, sino que vosotros conocéis muy bien que esa labor se hace también a través de la Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Educación, de Familia. Nosotros aquí tenemos una actuación, podríamos decir, que muy humilde. Convocamos cada año unas subvenciones para para fomentar la prevención de los trastornos del juego, y la venimos publicando desde el año 2016. Es cierto que la dotación económica tampoco es demasiado grande, pero bueno, estas subvenciones han venido desde ese año, desde 2016, nos han permitido financiar proyectos desarrollados por entidades sociales especializadas en este ámbito, como es la vuestra, que trabajan en prevención y sensibilización, en información a la ciudadanía, en detección precoz de conductas de riesgo y en acompañamiento a personas afectadas y también a su familia, o a sus familias, perdón. Esta colaboración responde a una idea clara. La Administración no puede actuar sola en un ámbito de esta complejidad. Las entidades sociales nos aportan experiencia, proximidad, conocimiento directo de la realidad, y eso es esencial para el diseño de políticas públicas eficaces. Una vez vistas nuestras competencias y cómo las ejercemos, también lo que intentamos es hacer una evaluación de nuestras actuaciones, digamos, y para eso contamos con algunas herramientas. También es verdad que evaluamos menos de lo que querríamos, pues porque también nuestros recursos de personal, sobre todo, son muy limitados. Pero bueno, uno de las principales herramientas que tenemos es la memoria del juego de Aragón, que elaboramos aquí en el servicio, que la acabamos de publicar. Está también en la página web del Gobierno de Aragón y podéis acceder a ella muy fácilmente. Si ponéis en el navegador Memoria del Juego de Aragón 2026, os aparecen. Los datos que figuran son de 2025. Y bueno, ahí podéis encontrar los datos necesarios para haceros una idea de la magnitud del sector del juego y de cómo resulta la planificación de la actividad en este sentido. Podéis ver la evolución del número de establecimientos, de las autorizaciones, las inspecciones que se han realizado y algún otro indicador que puede resultar de interés. Otro sistema de retroalimentación, digamos, que tenemos para poder ir orientando adecuadamente nuestra labor es, como os digo, las inspecciones realizadas por la UPA. Nos permiten ir ajustando los controles, planificando, reforzando aquellas áreas donde detectamos mayores necesidades de actuación o mayor desconocimiento de la norma. Por otro lado, pues también intentamos asistir a congresos nacionales, a congresos organizados por otras administraciones públicas, a multitud de jornadas que organiza la Policía Nacional, que organizan también nuestros compañeros de otras administraciones. Tenemos reuniones continuas con organizadores, con el Ministerio, con el propio sector, y intentamos así obtener un feedback que nos resulte útil, como digo, para orientar nuestro trabajo. Estamos convencidos que las políticas públicas en materia de juego no se evalúan únicamente por el número de normas aprobadas o de expedientes tramitados. Se evalúan sobre todo por su capacidad de generar un entorno más seguro, más controlado y más protector. Y aquí sí que tengo que insistir en la necesidad de colaborar institucionalmente, es decir, de que todos estemos unidos en un mismo objetivo. No pueden abordarse las políticas públicas desde una única perspectiva y es necesario que todos los actores que estén implicados actuemos juntos, todas las administraciones públicas en sus distintos niveles, pues desde la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo hasta las distintas direcciones generales de las comunidades autónomas. Es muy bueno que entre todos compartamos información y que todos pongamos en común nuestro trabajo.
Por supuesto, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya lo he comentado, es una pieza clave de nuestro trabajo. No podemos dejar al margen al sistema educativo, al sistema sanitario, a las entidades sociales especializadas en el tratamiento de las patologías, de los trastornos asociados al juego de azar, pero tampoco podemos dejar al margen al propio sector. Es importantísima su colaboración y su concienciación. Después de esta visión os voy a contar un poco qué retos tenemos por delante en un futuro, espero que inmediato. El primer gran reto es aprobar el Reglamento General del Juego de Aragón, del que ya os he hablado, que pretende unificar, armonizar la normativa existente, pero también actualizarla y adaptarla a la nueva realidad que tenemos. Y por otro lado también este reglamento nos permite consolidar conceptos como es el del juego seguro. Esto implica que tenemos que seguir avanzando en las líneas que ya hemos mencionado, es decir, aunque los controles de acceso a los locales de juego están ya bastante bien articulados y funcionan de una manera satisfactoria, con alguna excepción, hay que mejorarlos. Hay que mejorar los controles en aquellos sitios donde resultan más difíciles, como son los establecimientos de hostelería, como son los bares. Hay que reforzar los mecanismos de prevención, hay que fortalecer el registro de los prohibidos al juego como un instrumento de protección. Somos unos convencidos de ello y hemos firmado el año pasado un convenio con el Ministerio para tener un intercambio automático de datos entre el registro de autoprohibidos estatal y el nuestro. Y este lunes pasado hemos puesto en funcionamiento una aplicación que permite automatizar ese intercambio de datos y, por lo tanto, permitir un control de acceso más riguroso a los establecimientos. También la inspección, como he dicho, tiene que ir adaptándose a los nuevos retos que nos plantea el sector, que ya he dicho también que es sumamente activo e innovador. Y luego tenemos que consolidar, por supuestísimo, la colaboración con vosotros, con entidades como vosotros, con entidades sociales que conocéis la realidad de primera mano, y no podemos olvidarnos de ninguna manera del sector. Sin la colaboración del sector es muy difícil avanzar en estos temas. Y ya para finalizar, sí que me gustaría destacar algunas ideas y me conformaría con que estas ideas quedaran claras, que son básicamente las que veis ahí. El ejercicio de las competencias que tiene el Gobierno de Aragón en materia de juego no tiene únicamente una dimensión organizativa o económica, sino que constituye un instrumento de política pública que se orienta a garantizar que esta actividad legal se desarrolle en las condiciones adecuadas de seguridad y de protección. Por otro lado, la experiencia demuestra, como en casi todos los ámbitos de la vida, que los mejores resultados se obtienen cuando existe una actuación coordinada entre todos los agentes implicados, cada uno desde su ámbito de responsabilidad. Una política pública de juego, lo acabo de decir, una política eficaz, no se puede medir únicamente por el correcto funcionamiento del sector, sino sobre todo por su capacidad de reducir riesgos y de reforzar la protección de las personas. Este, sin duda, es el modelo en el que creemos y para el que trabajamos todos los días, y de verdad que trabajamos mucho, aunque a veces yo entiendo que cuando el problema afecta y cuando afecta a toda una familia, parezca que desde la Administración no se realiza tanta labor. Bueno, espero que con esta charla os haya sido capaz de transmitiros cuál es nuestro trabajo, la importancia que tiene. Desde luego hay muchísimas cosas por mejorar y en eso esperamos también interactuar con vosotros para que nos podáis transmitir cuestiones que sean mejorables, que las hay y muchas, y de qué manera podemos hacerlas de mejor forma. Muchas gracias por atenderme y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias, Ana, por la perspectiva, por toda la labor que desarrolláis, por el marco normativo y toda la información que nos has dado. Y creo que por lo menos por mi parte queda clara la ingente cantidad de trabajo que tenéis que desarrollar y que os queda por delante, y en el cual por supuesto contad con entidades como la nuestra que nos sentimos en nuestra misión totalmente implicados. Antes de pasar al siguiente ponente, quizá querría aprovechar para que si hay alguna reflexión, alguna pregunta por parte de cualquiera de los asistentes, pues quizás sea el momento porque Ana
no va a poder quedarse durante toda la jornada. Si queréis aprovechar ahora y si no ya pasaríamos al siguiente ponente. Gracias, Alfredo. De todas formas, como tú tienes mi teléfono, sabéis dónde Sí, localizarnos, al final de la ponencia estaba mi correo electrónico. Cualquier sí. cosa de verdad que queráis Sí, os transmitirnos, lo trasladaremos, sí, correcto. siempre nos es de ayuda. Y si hay alguna pregunta después, a posteriori, pues también hacérnosla llegar, que intentaremos responder a todo. Vale, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, pues gracias a ti por acompañarnos. Un saludo a Bueno, todos. un saludo a todos. Pues si os parece, pasamos a acercarnos a la realidad que viven las personas afectadas por esta problemática y sus familias. Y aquí ya vamos a contar con el siguiente ponente, que es Alan Medal, nuestro psicólogo del Centro de Solidaridad, que se dedica plenamente pues, a la atención profesional especializada en el tratamiento de adicciones, incluida, por supuesto, la ludopatía. Desde su trabajo diario acompaña a personas que sufren problemas relacionados con el consumo de sustancias y con lecciones comportamentales, como he dicho, y nos va a ayudar a comprender mejor cómo se desarrolla esta adicción, cuáles son sus principales señales de alarma, bueno, y lo que él considere que es más valioso aportar en su ponencia. Con lo cual, Aran, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, ya está. Sí. Ah, vale, pero no está la... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi trabajo, como ha dicho Alfredo, es atender a personas que sufren y padecen el tema de las adicciones, tanto a nivel de sustancia como a nivel de comportamentales y ludopatía. Y trabajo tanto a nivel individual como a nivel familiar, y se atiende diariamente de lunes a viernes en el centro. Y, eh, y bueno, el tema que vamos a abordar hoy es el tema integral de protección a las personas que padecen la ludopatía, señalando las señales, señalar las señales, eh, y, y bueno, dando un poco el contexto en el que se desarrolla el tema de la ludopatía y cómo las personas lo llegan a generar, ¿no? Antes que nada, me gustaría empezar con el tema de que quería abordar yo el tema de la evolución diagnóstica del trastorno adictivo comportamental, la ludopatía, que en los datos que hemos encontrado en 1980 todavía se consideraba como un vicio, que eso no solo pasa con el tema de la ludopatía, también pasa con el tema de las adicciones en general, que es un tema de las personas se vuelven adictas por viciosas, porque les falta talento, porque siempre hay una valoración moral y como un fallo moral, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, en estos años todavía se conserva eso. ¿Por qué es importante que lo analicemos? Porque es ver cómo ha evolucionado el fenómeno de la ludopatía y cómo lo vamos abordando hasta la fecha de una manera más profesional, con estudios científicos y cómo se ratifica la necesidad de darle una atención seria y adecuada para que las personas puedan evolucionar favorablemente, ¿no? En el DSM-3 de 1980 se trataba como control de trastornos solo de impulsos, ¿no? Y se asemejaba a la cleptomanía, que es la impulsividad propiamente de que la persona llega, hace una acción, pero que no, la persona no tiene control, no tiene mayor eh, responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Y se valoraba como una incapacidad, ¿no? Como un foco de resistir a la tentación. Entonces la persona llega y robaba, ¿no? O el tema del juego tratado de la misma forma, ¿no? En el DSM-3 revisado de 1987 se añaden criterios de dependencia de sustancias como tolerancia, abstinencia. Ahí ya va evolucionando el concepto, ¿no? Ahí ya va el concepto, ya nos va dando un perfil de tratamiento, un perfil de intervención, ¿sí? Y se asemeja bastante al concepto de dependencia de sustancia, ¿no? En el DSM-5, no alcanzó a ver ahí. Bueno, ya se trata como un trastorno relacionado con sustancias y trastornos adictivos, ¿no? Aquí, dentro de la población que vamos atendiendo, se sostiene que todavía
La sustancia, el alcohol es una de las sustancias que está muy directamente asociado también al tema de las ludopatías. También el tema de otros trastornos comportamentales, otro tipo de enfermedades o de trastornos que puedan presentar las personas y que se asocian al tema de la ludopatía. En el DSM 5TR de 2022 se ratifica este concepto y es cuando de alguna manera ya se empieza a ver el fenómeno que ha ido cambiando y que ha hecho, que ha obligado a que la sociedad podamos abordar de una forma diferente, de una forma profesional, como decía hace un momento, y de una forma que han tenido que crearse políticas sociales, políticas públicas para proteger a la población del desarrollo de este trastorno, ¿no? Es por ello, hacemos como énfasis en que es necesario continuar dando fuerza para que se vea que es una problemática social, que es una problemática que nos está abordando y que encima le sumamos a esto el desarrollo de las nuevas tecnologías y que los jóvenes y los adolescentes se están acercando directamente a las apuestas, a la interacción constante con empresas que están generando acciones que atraen a los jóvenes para que inviertan, para que gasten su tiempo, para que eh, pierdan esa parte de identidad de alguna manera y atrayendo esas necesidades que tenemos internas, esa vulnerabilidad que podemos tener como personas, que abordaremos un poquito más adelante, eh, y que, y que hay que hacerle frente, ¿no? Tanto las políticas públicas como nosotros las ONG y como las otras instituciones y las universidades y todos los que trabajamos alrededor de este tipo de problemáticas sociales, ¿no? E individuales eh, dentro de este mismo desarrollo, si ustedes ven, al principio que era bastante cultural, bastante social, ahora pasamos a una evaluación de un paradigma más neurofisiológico, pasamos de un paradigma más cultural a un paradigma más neurofisiológico y eso hace que nuestra intervención tenga que centrarse más en bases científicas, bases comprobables que puedan garantizar una mejor atención y un mejor desarrollo de la persona. Podéis preguntar también, ¿vale? Cuando queráis. Dentro del paradigma neurobiológico, la adicción sin sustancia es muy similar a la adicción con sustancia, ¿no? Eh, en la ludopatía se ha demostrado que no se necesita ninguna sustancia tóxica externa para alterar la química cerebral. Eh, y hay diferentes estudios que nos van diciendo cómo el comportamiento y cómo nuestra forma de estar con el juego se va alterando y nos va favoreciendo comportamientos o conductas que no nos favorecen y que alteran nuestro desarrollo funcional y de estabilidad. ¿Sí? Dentro de esto también se presenta el craving como un deseo imperioso de las personas, un impulso localizado y la pérdida de control cognitivo y autocrítico de la persona. Eh, la tolerancia también es un tema que es similar a la adicción de sustancias, que es cada vez es más alto el nivel de tolerancia, entonces las personas cada vez necesitan estar más frecuentemente con la apuesta, con la acción que los lleva a satisfacer esa necesidad. Y luego también cuando las personas tienen un comportamiento con el síndrome de abstinencia, que es una manifestación de intranquilidad, de nerviosismo, donde las personas presentan un comportamiento más irascible, más irritable y la verdad que muchas veces las personas, pues yo lo digo así más coloquialmente, pierden el norte y el comportamiento viene siendo mucho más comprensible que la persona está sufriendo, está padeciendo, está dañada hasta cierto punto en su sistema tanto biológico como emocional, como social con los otros, con las otras personas.
me decís si voy muy rápido o no, ¿vale? Bueno, me mandáis algún WhatsApp. Eh, Dentro de esto hemos visto cómo ha ido evolucionando, bueno, dentro de los estudios que hemos encontrado, se ha visto cómo ha ido evolucionando el tema de la expansión de las personas cuando juegan, cómo ha ido evolucionando cada vez más y esto yo creo que se debe tanto a las apuestas presenciales como a las apuestas online y las apuestas deportivas, ¿no? El tema del deporte, que socialmente me parece a mí como es como una injusticia que hemos cometido todos hasta cierto punto de convertir algo que podía ser saludable, sano y que hace crecer a las personas en una especie de mercado, todo se vende, todo se compra, es inversión, y entonces todos estamos expuestos a ese tipo de comportamiento cultural y que hace que nos sintamos o vivamos de una manera vulnerable y nos expongamos a este tipo de mercado donde somos un punto más de absorción de estas personas y estamos perdiendo nuestra individualidad y nos estamos comportando de una manera que nos está dañando individualmente, familiarmente, socialmente. Y por eso les decía que todo este tipo de apuestas, todo este tipo de relación con las nuevas tecnologías nos está embargando y nos está llevando. No quiero ser dramático, ni mucho menos, pero es un tema que es real y nos está llevando a esta dinámica que está interviniendo mucho, afectando mucho a nuestros jóvenes y por ende a las familias. Dentro de esto que hablábamos hace un momento, el contraste entre lo presencial y lo online también es un tema que les decía que hay que valorarlo, ¿no? Generalmente cuando antes, y de hecho, cuando escuchaba a Ana, pensaba yo que estaba muy dirigido a la modalidad presencial y que todavía falta trabajar más en la modalidad online de cómo la accesibilidad de los jóvenes. eh, Cuando yo trabajo algún caso últimamente, ya no solo son los que van a los casinos, los que van a los bingos o que están con las máquinas tragaperras, sino también las personas que están haciendo apuestas con teléfonos, en ordenadores, que están haciendo apuestas online y que hace que las personas pierdan el norte todavía de cuando es físico. Una persona, por ejemplo, si me faltan 20 euros, ya eso de tener que ir al banco a sacar dinero o pedir prestado o hacer algo, una acción física, es un limitante. Ahora no, me explicó, porque yo puedo... no estoy viendo cuánto dinero estoy invirtiendo porque mi tarjeta está directamente accesible. Los préstamos revolving y todo este tipo de tarjetas que son fáciles de acceder también es muy fácil y la persona pierde el norte, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una persona que debe 20.000 euros o 15.000 euros o estamos hablando de personas que han ido sacando dinero con tarjetas y van pagando con una tarjeta a la otra, pero también van apostando y han llegado a unos niveles que el descontrol es muy grande, ¿no? Este tipo de población en la que estamos atendiendo, de hecho, es cuando vienen es porque ya la pérdida ha sido muy grande y porque el daño ha sido muy mayor tanto a nivel individual como a nivel familiar, ¿sí? También cuando una de las limitantes que, por ejemplo, cuando es físico, es, por ejemplo, vamos a un bar, pero es el bar que esté más lejos, el que no esté cerca de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mis amigos me pueden ver, porque eso es un tema de prevención. El tema de online, pues como lo hago desde casa, lo hago desde un espacio íntimo, y estoy ahí realizando mi actividad, pues nadie me ve, se conserva el anonimato y esto de alguna manera garantiza que la persona siga accediendo de una manera ilimitada hasta donde llegue el dinero o los préstamos hasta sin límite, ¿no?
En la modalidad presencial todavía están las personas adultas, que es lo que les decía, ahí se ven muchas personas en bares o en los casinos, que es el tema de las sustancias como el alcohol, como la primera instancia, y después vienen el juego. Y tenemos también ahora en la modalidad online a los más jóvenes que están entre 18 y 45 años, ¿no? Este tipo de población es la que estamos atendiendo, la que está asistiendo al centro. Y si vemos que la mayor parte de la población, si estamos atendiendo, por ejemplo, personas de 60 años para arriba, estamos hablando de adultos mayores que generalmente lo que más se asocia a ellos es el tema de adicción a la ludopatía, es el tema de las tragas perras, ¿no? Y de los casinos y de las mujeres igual, ¿me explico? Y los jóvenes lo están haciendo más con el nuevo uso de las tecnologías de esta forma. Vale, esto me lo voy a saltar. Eh, Estamos viendo también que hay una población adolescente que desde los 14 años, más o menos, es la iniciación a las apuestas online. Aquí dice, no, es que tiene que meter el DNI, pero aquí pasa como el mismo fenómeno del alcohol, que los adultos, los mayores, les permiten acceder a los jóvenes a este tipo de actividad, y son ellos los que favorecen, ¿no? O por ejemplo, personas que se han autoprohibido utilizar a otras personas, a otros amigos, para que hagan apuesta por ellos, ¿no? Tengo casos de personas, por ejemplo, que han solicitado a los amigos que hagan las apuestas deportivas, y aún los amigos sabiendo, pues han accedido a eso y encima le prestan dinero, pierden y siguen debiendo y les deben a los amigos, ¿no? Y ese tipo de conflicto también se va presentando en los jóvenes, pero todavía no tienen una dimensión real de la responsabilidad que están teniendo con ese tipo de comportamiento, ¿no? El 13% de la población que estamos viendo de 14 a 18 años, pues que han apostado dinero online y, eh, y la presencia de jóvenes que apuestan de forma presencial es un 21%, ¿no? Estos datos son para que nos fijemos de alguna manera cómo se está moviendo el fenómeno y qué tipo de población pues, es la que estamos atendiendo, ¿no? De los adultos, pues el 35% son los que afirman más haber iniciado desde muy jóvenes y que ahora, pues, pero generalmente el antecedente es desde la juventud. Se ha ido ahí. A ver, no sé, Sí, problema técnico. perdona. Vale. No, Ahora, vale. Eh, Otro tema bueno, otro parte de los estudios, estamos hablando de entre hombres y mujeres, que la diferencia de género, las mujeres empiezan más tarde que los hombres. eh, Y la frecuencia de jugar más a menudo en periodos prolongados, los hombres asumen más riesgos, eh, están más en el sentido de la competencia, de la ganancia, del estatus social, y todos estos elementos que son muy culturales hacen que accedan mucho más rápido y que estén mucho más motivados a realizar esta actividad de apostar, ¿no? Y claro, el hecho también de estar en bares con los amigos, de compartir en diferentes situaciones las apuestas deportivas y los juegos de acción, que es un poco lo que invita al género. En cambio, si hablamos de motivación en las mujeres, estamos hablando de escapismo, de compensación de problemas psicoafectivos, de evasión de responsabilidades, ¿me explico? Un poco de huida, ¿no? Un poco de término de desgaste, a lo mejor emocional, de desgaste social, y esto hace que tengan ese comportamiento y ese tipo de activante, por así decirlo. En cambio,
Las mujeres, el tema es más presencial, son en máquinas tragaperras y bingos, que son las actividades que más realizan las mujeres, ¿no? Dentro de esto, tenemos que uno de los, digamos que la distorsión cognitiva que tienen las personas que juegan es uno de los trabajos más difíciles de hacer, porque es realmente lo que primero engancha a la persona y es lo que se mantiene en la persona y es lo que se automatiza en la persona. Y por eso es como la persona ya lo tiene tan integrado a su persona. Le es difícil aceptar o intentar hacer el cambio, a pesar de las problemáticas que pueda tener, a pesar de todo lo que pueda arrastrarle a nivel individual, a nivel social, laboral, familiar, a pesar de todo lo que traiga la persona, cuando la persona tiene esta distorsión cognitiva y que se basa básicamente en la ilusión de control, que es lo más que hay que, digamos que es para mí, desde mi punto de vista y con la experiencia que tenemos aquí, que es la de intentar que la persona vea que no tiene el control, que el control lo tiene sobre él y que está padeciendo un tema que le está haciendo sufrir a nivel individual, a nivel emocional, a nivel personal y que está arrastrando a los otros, ¿no? Eh, Esto, si lo vemos, esa ilusión del control que pueda tener la propia persona de su vida y del juego y de los otros, que fíjense, me explicaba un chico que cuando él ve un partido de fútbol, él hace apuestas eh, desde, por ejemplo, cuántos tiros de esquina se van a hacer, cuántos goles se van a anotar, quién va a anotar el gol, a qué minuto va a anotar el gol. Ya no es solo, yo pensaba que solo era perder o ganar, pero no, es todo una serie de posibilidades que existen que hace que la persona tenga toda esta ilusión de control, todo esto y que los hacen ser como partícipe del propio juego. Yo estoy controlando el juego, yo estoy en el juego al decir que, que que en el minuto 10 va a anotar un gol o que en el minuto 15 le van a parar un gol. Pues todo este tipo de pequeños detalles del partido hace que la persona tenga esa ilusión de control y encima hace que la persona apueste, sume su apuesta, que a lo mejor él pensaba 5 euros, pues con la suma de tantos detalles, pues llega a apostar los 100 euros, ¿no? En un partido. Y esto hace que la persona tenga esa ilusión de ese control y que pierda, también que siga perdiendo el norte, ¿no? De alguna manera y que siga cayendo, digamos, en ese tipo de trampa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando la persona tiene esa ilusión de control, está, vale, la próxima. Si falló este tiro, pues como aposté lo otro, pues igual lo otro. En uno pierdo, en el otro gano. Y ese casi ganamos, casi llego a obtener la ganancia, pues se me ha ido una cantidad de dinero, he tenido esa sensación de control y digamos que para el próximo partido igual lo recuperaré. ¿Sí? Y ese imaginario hace que la persona esté enganchado en... Esto lo pongo así como desmenuzado un poco para que veamos realmente cómo es la distorsión cognitiva en la persona, ¿no? Y que esto hace que cada vez que sea difícil dejar de poder hacerlo, ¿no? Porque necesita otra vez la sensación de control una y otra vez. Los sitios cada vez de Internet y de todo lo que son las tecnologías hacen eh, que van diseñando y van creando estos mecanismos para que la persona se vaya adaptando. En principio juegan sin dinero, luego sin dinero real y luego van creando situaciones de riesgo y preparando para potenciales clientes, ¿no? Esto lo vemos con los juegos en nuestros niños, en nuestros adolescentes y que están apostando
y que se van exponiendo y que el riesgo se va potenciando y que van, de alguna manera, van alterando su relación con la realidad, ¿no? Mm, vale. Ujú. ¿Dónde? Es que no veo ahí. Sí. Ah, vale. Eso también, digamos que tiene que verse con el grupo de pares, que también el grupo de socialización, el grupo de normalización, el grupo de aceptación de los demás es muy importante. Y sobre todo estamos hablando en el tema de los adolescentes. Si a nosotros los adultos nos afecta, por ejemplo, quedarnos aislados, quedarnos en espacios separados, pues los adolescentes lo necesitan mucho más y eso hace que atraiga todavía más este tipo de acciones si se está normalizando, ¿no? Si se está llevando a cabo entre el grupo y que hace que se normalice esta patología, ¿no? Lo mismo, yo siempre refiero a la sustancia para que nos quede más claro que con el alcohol, que el alcohol lo vemos como una especie de natural. Vamos a refrescarnos, vamos a estar bien si nos tomamos una cerveza. Estas tardes que hace mucho calor, pues lo que más refresca es una cerveza que el agua, ese tipo de distorsión que tenemos de social y cultural. Y si se bebe una cerveza no pasa nada, dos no pasa nada, tres ya me he quitado el calor. Es ese tipo de comportamiento de naturalización que ayuda, por ejemplo, al tema del alcoholismo, es más o menos similar entre las personas que están jugando. No pasa nada, todos controlamos, todos estamos jugando y continuamos haciéndolo, ¿no? Y hasta que estamos metidos en una vorágine que es difícil de salir. ¿Sí? Que no sé cómo voy de tiempo. Vale. ¿Quieres Pues mi vamos un ser? poco justos, Alan. ¿Mm? Vamos un poco justos de tiempo. ¿Ves? Vale. Vamos a ver. Bueno, sí, bueno, sí, reduzco nada más al tema bueno, esto de la normalización, pasamos al tema de la familia, que es generalmente el tipo de población que nosotros atendemos, quien trae a la persona que padece el tema de la ludopatía, estamos hablando de familias, de parejas, de hijos, de hermanos que están preocupados porque han visto que la persona ha llegado a un nivel de abandono, a un nivel de dejadez que generalmente va asociado a conductas como ansiedad, depresión y ya no solo temas psicológicos, sino también temas de economía y de hecho la mayoría viene de la población viene con una familia que está muy afectada, con una familia que a lo mejor va a seguir apoyando económicamente, pero con la salvedad que tiene que empezar a trabajar esta temática. De hecho, es cuando muchas veces es la oportunidad, porque es cuando la persona ha tocado fondo, cuando ha pedido ayuda a la familia, o la familia ha visto que se está hundiendo y que algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, generalmente es la familia la que está sufriendo todo ese tema y está asumiendo toda esa responsabilidad con respecto a la persona que lo padece. En la misma familia se trabaja el tema del control y el tema de aporte o digamos, de parte del tratamiento, que la familia es la que tiene que asumir en muchos aspectos el tema de un control externo, un locus de control externo en la persona, para que la persona con el tiempo empiece a tener un control interno. La familia es muy importante en el tratamiento, es muy importante en la prevención y es muy importante digamos, para que se supere toda la temática y reintegrar a la persona a una dinámica más natural y más normal. Nosotros por eso hacemos énfasis que en este caso una persona con ludopatía que está sola es difícil de trabajar porque ese control que no tiene, esa impulsividad que no controla, es la que lo puede llevar todavía y continuar a pesar de que la persona quiera. Sí, porque ese imaginario estará allí y eso es lo que le hará llevarla a esta dinámica. Si quieren lo dejamos aquí y luego con más preguntas y eso para que hables Aras y ya vamos corto de tiempo. Perdonad, ¿eh? Bueno, si consideras extenderte un poco más en la parte del entorno familiar, Sí. lo que consideres, ¿eh? Sí, bueno, generalmente la familia, Sí, 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 lo que tú sí, quieras. vale.
generalmente en el entorno familiar, yo les pediría a las familias que hay que ver las señales que hacen las personas y que nos están dando las personas, las señales de alerta y, y que tengamos en cuenta que, sobre todo, saben, los que tienen hijos adolescentes, hijos jóvenes que están, ahora están muchos ratos en el internet, que están muchos ratos con el móvil y que nosotros no controlamos, en los que no tienen control parental y que trabajar en esa confianza, trabajar en ese diálogo con las personas, trabajar en esta misma temática que estamos hablando nosotros aquí, abordarla y empoderarse con respecto al tema y que de alguna manera visualicen cuando sus hijos empiezan a ganar dinero. No es que tengan un control, porque también es necesario la autonomía de la persona, pero sí que vigilen un poco el tema de cómo la persona se está yendo y hacia dónde se está, qué se está acercando y qué tipo de actividades está haciendo. Eso es una manera de protección. Siempre hablando, siempre dialogando, la confianza es lo más importante. Y es una de las cosas que se tiene que trabajar con la familia, porque la familia cuando ha venido aquí, el tema de la confianza es cuando se ha perdido totalmente y es cuando la persona ya no cree en nada. Sin embargo, es un tema que es necesario y es parte de la terapia, el empezar a creer, el empezar a contar con esa persona para que haga sus cosas bien y se responsabilice. Nada más. Eso hasta ahí lo dejamos y ahora le paso a Jara, ahora sí. Bueno, mientras preparas la transparencia, perdón. Por favor. Bueno, pues hemos conocido la realidad asistencial y terapéutica de mano de Alan. Y ahora vamos a contar con Jara Martínez, que es nuestra psicóloga del centro, especialista en prevención de adicciones. Y sabed que su gran parte de su labor se desarrolla en centros educativos y espacios comunitarios, trabajando con adolescentes, familias y profesionales para promover hábitos saludables y prevenir las conductas de riesgo. Con lo cual, Jara, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar este ratito con el día tan caluroso que tenemos. Mi compañero ha dicho gran parte de la información. Me voy a ir saltando muchas cosas, por eso no pongo el power en grande. Pero como bien ha hecho mención Ana, nosotros recibimos ayuda del Gobierno de Aragón para trabajar toda la era preventiva y quería centrar un poco que las acciones llevadas a cabo en el año pasado fueron 87 en diferentes centros educativos en la provincia de Huesca y tanto en Zaragoza y llegamos a una media de unos 1.500 jóvenes abordando todo este tipo de problemática. Para ir centrando un poco más, que lo voy a explicar de manera muy rápida, la realidad en la que tenemos, como muy bien explicaba Alan, las tecnologías son un punto clave, hablaré un poco más adelante de cómo afectan a nivel emocional, pero vemos directamente que en la primera gráfica a la izquierda, en las personas de 15 a 64 años, los datos a nivel online han aumentado, estamos hablando que han aumentado desde el año pasado en un 0,2 y a nivel presencial podemos decir que han disminuido un 4,5. Las demás tablas, datos ya son enfocados en la encuesta Students del 2025 en los jóvenes, que va de los 14 a los 18 años, y vemos que el juego online ha aumentado un 2,3 desde el 2023 y a nivel presencial ha aumentado también en un 3,2. Como estamos viendo, son las diferentes datos que observamos. Y cuando hablamos ya de la prevalencia del juego problemático, vemos directamente que en el 2003 era de un 4 y en el 2005 es un 4,9, por lo tanto, ha aumentado. Si hablamos de la diferencia de género, en hombres ha aumentado 2,4 puntos y sin embargo en mujeres ha disminuido. La edad de esta problemática va aumentando según se van cumpliendo los años y lo que vemos es que directamente esa prevalencia de posible juego problemático ha aumentado mucho más cuando hablamos de juego online que a nivel presencial. Por lo tanto, vemos que está en auge y en la alza toda la problemática destinada a este tipo de juegos y de allí que cada vez aumentamos más las acciones preventivas en estas áreas. Esta tabla me gusta mucho. Es un poco cuando se les pregunta por qué juegan, pues vemos que en primer lugar es por diversión. El problema que tenemos ahora actualmente de
conectar con la emoción del aburrimiento, que la vemos más abajo, el ganar dinero, están constantemente expuestos en las redes sociales con vídeos de cómo ganar dinero de manera rápida, el darle mucha importancia al modo hacer y el aparentar, que eso genera el éxito, el evitar el aburrimiento a toda costa, conectar con otras personas, como decía Alan, muy fuerte esa presión social, el amigo que dice que lo ha hecho, que ha ganado dinero, normalmente siempre cuentan las ganancias, nunca acaban contando las pérdidas, como explicaba Alan, es una distorsión cognitiva, se denomina frecuencias absolutas. Es un hábito, un costumbre cuando ahí ya pueden ver que si no lo hacen tiene una problemática, están reconociendo de manera indirecta esa adicción. Y en último lugar, el malestar emocional no lo suelen ver mucho, pero suele ser bastante la clave de todo esto. Poco para ver los datos. En España hay 139 establecimientos con estos dispositivos, con 847 terminales, 11 salas de bingo, 6 locales de apuestas y un casino. Y en el ámbito de hostelería hay 2.936 máquinas. Datos a resaltar que en Aragón se suele gastar unos 150 millones anualmente en todos los temas de juegos de azar. Y hablábamos que en el último año, como bien explicaba Ana, pues se han realizado 5.330 personas, se han notado excluidos luchando contra esta problemática que tenemos tan visible. Y como muy bien antes iba diciendo Alan, estos datos son todos centrados en Aragón. Y aquí, esto es aparte de aquí, y aquí ya vemos directamente que de 16 a 25 años, el 58% de la población ha admitido que en algún momento ha realizado este tipo de juegos. No voy a meterme en el tema de normativa ya, pero sí quería hablar un poco de esos motivantes o de esos factores que suman a desarrollar la problemática. Y es que actualmente vivimos en una dictadura de la inmediatez, donde el estrés se ha normalizado como un distintivo de productividad que anestesia esas emociones que son desagradables, que va muy ligado con esa felicidad obligatoria que se está mercantilizando en las redes sociales, siempre el mostrar que todo está bien, el éxito a nivel social, una perfección externa. Eso va ligado a que la autoestima está muy ligada en los jóvenes a esos likes, a esa devolución de los demás en vez de ser generada de manera interna. Por eso sí, sin esos reforzadores intermitentes que tienen estas aplicaciones. Y la soledad frente al grupo. Vivimos en una sociedad que estamos hiperconectados, podemos mantener muchas microconexiones con los demás, pero sin embargo, como explicaré aquí, esas microconexiones que vamos teniendo lo que acaba haciendo es que nos sintamos aún mucho más solos porque no conectamos realmente con esa presencia, esa escucha y esa validación que necesitamos. Y muchas veces las pantallas, esas emociones hacen que las regulemos detrás de una pantalla, la evitación del malestar emocional. Y eso hace que seamos mucho más vulnerables a la hora de todo el marketing, de ese algoritmo que ahora vamos a ir hablando, que es en dispositivo y en las aplicaciones. Con esto quiero centrarme en que los jóvenes actuales son de las generaciones que están enfrentando las necesidades del desarrollo universales, pertenencia, identidad y conexión, y están constantemente en un escenario de exposición y escrutinio del algoritmo interrumpido. Imaginaos la sensación de estrés y cuántas emociones desagradables contienen a lo largo del día. Lo que decía, lo que se ve son vidas perfectas, reconocimiento social, felicidad permanente y una autoconfianza proyectada en ese grupo de tengo que hacer lo que hacen los demás porque no quiero ser menos. Y lo que hay detrás, pues como vemos, son emociones como la tristeza, miedo a no llegar con toda esa presión, baja autoestima, comparación constante. Esto es un poco lo mismo, así no me repito. Quisiera llegar a esta, que lo que vemos muchas veces es como se apunta el iceberg de la ludopatía, sobre todo online. Yo me encuentro a chavales que muchas veces piensas que pueden estar jugando un videojuego y realmente están ya directamente con la ruleta online en clase. Eh, es con esa pérdida totalmente de control cuando ya llegamos a detectar, porque saben esconderse muy bien el móvil, cómo ponerse, cómo pasar desapercibidos, tienen todas las estrategias para no llamar la atención. Como bien decía Alan, el juego online hace que en cualquier lugar, en cualquier momento, con un montón de plataformas y muchas aplicaciones a la vez, yo puedo estar realizando este tipo de juegos y la problemática se desarrolla mucho más rápida.
Vemos pues toda la parte esa de ludopatía, de consumo de sustancias, abuso del teléfono móvil. Y lo que vemos más para abajo, pues es lo que decía, esa ansiedad crónica de no poder llegar a esa exigencia que hay en las redes, esa sensación de soledad frente al grupo, esa dictadura de la inmediatez, todo para allá y estallidos muy grandes de frustración, la felicidad obligatoria y la falta de autoestima basada en el ser. Por eso, cuando hablamos de ludopatía, problemas del juego, no hablamos de casinos, sino de personas que tienen un sentimiento de no ser suficiente, pueden tener esa presión por querer encajar y el juego les va a dar una capacidad y una habilidad. Sobre todo hablo de apuestas deportivas. Me gusta mucho el fútbol, me encanta, sé cómo funciona y realizar este tipo de juegos va a hacer que tenga mayor autoestima porque sé lo que hago, como explicaba en esa sensación de control, que en realidad es el mayor autoengaño para poder llegar a perderlo. Esa soledad digital y la incapacidad de controlar ese aburrimiento es que son clave. O sea, yo siempre con los chavales trabajo en la gestión del aburrimiento. Y cuando digo, ¿qué haces cuando estás aburrido? Está el dispositivo móvil y ahí es donde traen todo el marketing que ellos ven. Por eso me gusta trabajar esa parte de trabajar, aprender a decir que no, gestión de las emociones, autoestima, poner límites, tal vez resolver conflictos, para intentar lidiar a todos ese malestar que van acumulando y romper esa aceptación de las emociones que son desagradables y aprender también a no reaccionar ante los estímulos del entorno, sino a comprender por qué hago lo que hago. Es un poco salir de ese bucle, como pone esta imagen, pues resolver la crisis y no tener un quiebre emocional, donde muchas veces aprenden antes a evitar las emociones y una de ellas puede ser apostar o realizar mucha compra dentro de los videojuegos, de las lot box, que aprender a conectar con ese mundo emocional. Poco serían los diferentes vacíos que pueden llegar a tener esa conducta, me repito un poco, pero es anestesiar el malestar o los conflictos que tienen a nivel familiar. Cuando trabajamos mucho con las familias, hacemos hincapié en que entiendan que es ser adolescente. Todos hemos pasado por esa etapa. Es un proceso de cambio brutal donde rompen neurotransmisores, o sea, rompen conexiones neuronales de cuando eran niños para crear las nuevas de adulto. Tienen unos cambios emocionales brutales. Acercar a la familia de esa perspectiva hace que se generen menos conflictos y se les entienda mucho más. Esa necesidad que decían tan importante de pertenecer al grupo, es que lo hago porque todo el mundo lo hace. Esa es la percepción que tiene y el riesgo de normalizar ciertos juegos como son las apuestas deportivas y en los jóvenes como es la ruleta, que ya la conocen como la rule. Cuando le ponen un apodo cariñoso, eso significa que la han normalizado y no le tienen miedo. Yo siempre hablo de que la rule y las apuestas deportivas para los jóvenes es lo mismo que el cannabis a las drogas, esa normalización de la sustancia y minimización del riesgo cuando vemos todas las consecuencias que hay negativas. También esa sensación de poder sentir esa adrenalina para eludir el aburrimiento y esa necesidad de ser importantes y ser reconocidos porque he sido capaz de ganar 500 euros y mírate qué capacidades tengo. Me salto toda la parte de neurobiología, me voy a esta parte de aquí. El componente adictivo es la expectativa de recompensa, qué es lo que voy a conseguir, ya sea tanto dentro de un videojuego, el dot box, que es como el caldo de cultivo para el poder perder el control, el apostar o decidir meter dinero para obtener esa recompensa dentro de un videojuego, esa incertidumbre ahí es donde empieza a generar esa dopamina que está relacionada con el placer y genera la motivación a realizar esa conducta. Es normalmente en un videojuego es cuando salen como confetis, esa sensación de tututún, suenan redoble de tambores y sale el resultado. Y como muy bien habla Alan, esa interpretación del resultado, yo voy a justificar qué es lo que sucede, para bien o para mal. Yo voy a autoengañarme para seguir manteniendo ese tipo de conducta. Si esto lo mantengo muchas veces, y como sobre todo Alan decía, el perder por poco, eso genera un chute de dopamina no tan potente como si ganas, lo que va a hacer es que ese perder por poco, estoy cerca, la siguiente me toca. Me estoy autoengañando creyendo que tengo algún tipo de control sobre el azar, que es un evento que se configura totalmente aleatoriamente. Pero es un poco explicado toda esta parte, a los chavales les queda bastante claro de cómo funciona. Como bien también Alan decía, muchas frases son solo juego para divertirme, por lo tanto ya vemos que cuando solo juego para divertirme es un autoengaño para ver que ya no es para divertir, sino porque la persona ya está perdiendo ese control.
La próxima vez recupero todo, ese autoengaño que entra en ese círculo vicioso, estoy en racha, esa sensación de control de creo que puedo controlar ese azar y solo son $10 o 10 euros que lo único que está haciendo es como minimizar esas cantidades de dinero que juegan mucho estas aplicaciones. Entramos en ese bucle. Voy a ir directa para no enrollarme mucho. Le estaba hablando mucho de los videojuegos, cómo van transitando. Hablamos de que son como esas microtransacciones, es a precio fijo con un objeto conocido, resultados predecibles y riesgo bajo. Las cajas botín, que son las que más se estilan en los videojuegos más sonados, aquí sí que es donde está el riesgo. Yo sí que pago por algo, pero me va a tocar un objeto totalmente aleatorio, está generando ese refuerzo totalmente intermitente tan desarrollado con las estrategias del gambling, de una máquina tragaperras. Esto lo tenemos dentro de muchos videojuegos y luego directamente ya vemos pues, que ese punto intermedio es muy parecido a todas las estrategias del gambling de las máquinas tragaperras. El marketing es es muy importante. Me voy directamente al factor influencer ahora mismo. Ya no es en la tele ni en publicidad en carteles, sino que son los propios influencers. Te lo hacen dinámico, que sea divertido, te lo meten dentro de un propio show. Te venden ellos sus cursos, te enseñan cuánto ganan. Por lo tanto, vemos que es totalmente un riesgo oculto para reconocerlo. Hablando de la normalización de las apuestas deportivas, es que ya no se ve como algo raro, está muy normalizado, es como una forma parte del deporte en sí mismo, por lo tanto el riesgo que hay es muy alto y ahora con todo lo del mundial, pues la problemática está muy presente. Esa sensación de control y de conocimiento de las personas que les gusta el fútbol es el mayor anzuelo con el que juegan. De hecho, había un anuncio muy famoso que jugaban con la sensación de control, que era, salió una persona que no había apostado y el eslogan era, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? O sea, imaginaros cómo manipulan a la persona a nivel emocional. Y quiero centrarme en esta parte de aquí, en el último tiempo, analizando la realidad de los jóvenes, a quién siguen, a sus influencers, los programas con más visualizaciones. El último año hay uno bastante conflictivo que llegó a no sabemos, hablan de bots, pero era 1,8 millones de personas en directo. Y estas personas, luego en las redes sociales, pues es un mercado increíble para promover este tipo de juegos. Se les llama los Cranes Games, es decir, los juegos de choque, en el que, como estáis viendo, no es una máquina tragaperras, no es una ruleta, sino que es lo más parecido a un videojuego, pero directamente esconde todas las mecánicas estas del gambling. El marketing es brutal, los influencers, cómo ganan dinero y la mecánica que tienen que es tan potente es que minimizan el riesgo, es lo mismo como los vapor, que están totalmente enfocados a género infantil con esos colores, pues directamente es un gancho que es totalmente inocente, tiene un multiplicador que es ese generador de dopamina y el botón del cash out, que es ese componente de poder parar, lo que está haciendo es que nuestro sistema de recompensa lo que hace es trasladar la sensación de la culpa y de control, que en el momento que tú paras, ya no es que tú no tenga, que sea el problema de que esto es un timo, sino que tienes tú que aprender a tener mayor destreza. Por lo tanto, tienen allí ese caldo de cultivo para seguir jugando. De hecho, se hablaba de que en este tipo de juegos se pueden llegar a realizar en una hora unas 600 tiradas. O sea, cuanto más corto es el periodo de latencia entre que apuesto y ese resultado, ese chute de dopamina, ese cortocircuito del placer y de motivación es mucho más rápido, por lo tanto, estamos hablando de que es mucho más fácil llegar a perder el control y arriesgar más dinero del que uno tiene pensado. Son juegos, perdonad, que son totalmente, se les conoce como RNG. Un RNG significa que es que en el momento que tú empiezas a jugar, ya sabes en qué momento vas a tener ese fallo. Está con o sea, es decir, lo tienen totalmente controlado. El engaño de las cuentas trucadas, te venden mucho en modo espectador, venden como el dinero que ganan, pero realmente es un dinero que es falso, se lo da la casa de apuestas para generar esa publicidad y que ellos tengan esa sensación de que es fácil. Los TikTokers o los influencers también te venden, te dicen que abrir dos casillas dobla la apuesta, cuando realmente es un clic totalmente independiente y sin memoria. Retírate siempre en este multiplicador y el algoritmo refuerza pues, esos choques tempranos de azar.
Usa mi estrategia matemática secreta, te lo venden como que te van a dar la clave y directamente vemos que es totalmente un generador aleatorio de las respuestas. Para no alargarme mucho más, lo que venden es emoción, libertad y poder, y lo que se consigue es ansiedad e insomnio. Lo que venden es popularidad y tener amigos, y tenemos a familias destruidas y con un aislamiento entre los miembros. Que lo venden como inteligencia deportiva, son deudas y desesperación, que es normalmente cuando suelen acudir cuando ya la problemática les ha afectado varias áreas de su vida. La última oportunidad, que es ese como esta vez, y es una impulsividad totalmente secuestrada. Para terminar un poco, voy con lo de la parte que hablaban de la familia. Pues normalmente esa pérdida de control pues afecta a todas las áreas de la persona y la familia muchas veces, como decía Alan, sienten esa culpa. Hay mentiras, hay secretos, se encubren las situaciones, se pagan las deudas. Muchas veces la pregunta es ¿qué hicimos mal? Y es una de las partes principales a trabajar que muchas veces no sabemos pedir ayuda y algo que lo utilizamos para evadirnos de la realidad y del malestar acaba al final siendo uno de los mayores problemas antes que el que teníamos a evitar. Que la familia es principal, que el saber de la realidad de los jóvenes, los juegos que utilizan, las estrategias que tienen, los influencers que siguen, estar un ratito jugando con ellos, explicarle toda esta mecánica, que las redes sociales están creadas para generar necesidades, para que queremos entrar y nunca salir, va a ser muy importante para la detección, para el acompañamiento y para romper muchas veces frases como el juzgar, eres un irresponsable, genera mucho más mentiras en las personas. El perseguir, interrogar y asfixiar genera más que la persona se esconda mucho más y que el humillar o avergonzar a la persona por las pérdidas aumenta la necesidad de escapar y por lo tanto aumenta mucho más el riesgo. Y termino con esto, la adicción no comienza cuando alguien apuesta, sino comienza cuando descubre que apostar le ayuda a no sentir algo que le duele. Muchas gracias, Jara. Antes de dar ya por finalizada la jornada, pues bueno, tenemos unos minutos para cualquier pregunta o reflexión de cualquiera de los asistentes. Si queréis preguntar algo o compartir alguna reflexión, ahora sería el momento. Hola, muy buenas. A mí me ha chocado un poco lo que ha dicho Alan, de que así con otras, como con otras sustancias, estilo drogas o alcohol, digamos, es la sustancia la que te hace ser dependiente. En el caso de la ludopatía, no es ese el caso, pero ¿cómo puedes controlar em, eso? Porque, claro, tú en tu desintoxicación en el alcoholismo, en las drogas, eliminas esa sustancia de tu organismo, te costará más, te costará menos, pero en un momento dado ya no la necesitarás, pero ¿cómo eliminas esa necesidad en tu cerebro? Dentro, digamos que los estudios que se han ido realizando, se ha visto cómo el cerebro se ve afectado neurobiológicamente, cómo nuestro comportamiento por ejemplo, la generación de dopamina, de serotonina y de estas sustancias que afectan el cerebro se aceleran con una actividad como las apuestas y eso genera una recompensa biológica y eso, pues, quitando ese tipo de comportamiento, se tiene que ir atajando, digamos, la impulsividad, la compulsividad de la persona para realizar este tipo de actividad. Entonces, muchas veces ya no es solo el tratamiento comportamental, también hay un tratamiento psiquiátrico para trabajar un poco la abstinencia y el craving propiamente, que es el comportamiento que han demostrado las personas en estudios que se han realizado de, por ejemplo, el tema de la irritabilidad, el tema
de que están irascibles o que están frustrados, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, todo eso se ha demostrado a nivel de estudios del comportamiento que la persona ha generado y para eso se ha necesitado tratamiento psiquiátrico muchas veces. Pero está demostrado que a nivel biológico también está el comportamiento y por eso te digo, ya no es solo el tratamiento psicológico y acompañamiento de la persona al cambio de actitud, al cambio de ideas y de reestructurar el pensamiento, sino también de atención biológica por parte de hecho, muchas de las personas que acompañamos al tratamiento es el psiquiatra. Más o menos te he respondido. Hola. Sí, muchas gracias, sí. Sí, sí, perdón. Cuesta mucho más el entender que una conducta puede generar una problemática que no, por ejemplo, el consumo de una sustancia, que es muy fácil decir dejo de consumirlo y ya está. O sea, es decir, esa pérdida de control, pues como decía, Aran, trabajando esa reestructuración cognitiva, en qué situaciones se activa, qué huecos o cuál es la sensación o la experiencia faltante que puede tener la persona, o qué ha sido el autoengaño que le ha llevado a esa necesidad de conseguir dinero rápido. Los eslogans son de ganar de 800 a 1000 euros, o sea, depende de qué necesidades o qué le haya motivado a la persona a acercarse al juego, es donde la intervención se va guiando para ir trabajando pues todos los autoengaños, las justificaciones y qué es lo que se dice la persona. Entiendo, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más o reflexión? Por mi parte, agradecer sinceramente a Ana, a Jara y a Alan sus intervenciones, la calidad de sus intervenciones y su disposición para compartir todos sus conocimientos y experiencia. Agradecer la asistencia de todas las personas que habéis estado en las jornadas de hoy. Y yo me quedo, mi única reflexión es que la ludopatía es una realidad realmente compleja. El principal problemática que veo que está en crecimiento es toda la parte que se apoya en el sector tecnológico con el tema de las apuestas online. Como comentó Ana inicialmente, la competencia que hay por parte del gobierno de Aragón solamente son las apuestas en los locales de lo que sería la comunidad autónoma y la parte online me he quedado tal y como comentó que es competencia del Estado. Y por nuestra parte, desde nuestro centro, pues seguir trabajando para acompañar a todas las personas y a esas familias afectadas e impulsar acciones preventivas, que es uno de nuestros reales principales focos, que es la labor en las aulas, con todo el trabajo que desarrolla particularmente Jara, pues dando toda esa información necesaria pues para todos los jóvenes y que tenemos que también que trasladar a las familias, ¿no? Porque como bien habéis dicho, toda esa información y todo ese conocimiento, si no le llega al chico, pues el chico se deja embaucar por toda esta red de presión y demás que le lleva a toda esta problemática. Espero que esta jornada haya sido útil para todos, que haya contribuido a mejorar nuestro conocimiento sobre esta realidad y sobre la importancia de trabajar todos de una forma coordinada. Y bueno, pues muchas gracias por la participación de todos. Alfredo, disculpa un momento, hay una pregunta de Ana Sí, que si queréis la leo y la contestáis después. vale. Vale, Ana pregunta que si la familia ve el problema pero no la persona afectada, no una persona adulta, perdón, si la familia ve el problema pero la persona afectada no, en una persona adulta, ¿cómo intervenís? Si ella misma no reconoce el problema. Sí, bueno, generalmente, como son las familias las que traen a la persona para que toque fondo realmente tiene que verse en una dinámica donde ha perdido todo, tanto a lo mejor a nivel de pareja, a nivel de economía, que está que le quitan la hipoteca, perdón, que le embargan la casa por una hipoteca impagada, o este tipo de comportamiento y que a pesar de que puede tener toda esa problemática, la persona no reconoce que está mal. Entonces, cuando viene la familia, trabajamos con la familia en el sentido de que ellas tomen el control, ellas tomen decisiones que sean necesarias para, disculpen la palabra, pero como para acorralar a la persona que padece para que se sienta, que reconozca su vulnerabilidad y su necesidad de ayuda de ellos
y es así. Si no, mientras, pues vamos marcando pautas como de ese control, que sigan haciendo algo, mientras esperamos a que la persona llegue y toque su fondo, porque cada persona tiene un fondo diferente y entonces a veces se dan unas pautas, pero pero la persona no, todavía no responde y tenemos que darle un tiempo hasta que la persona llegue a esa, a demandar, a pedir ayuda y que tenga la humildad de decir necesito ayuda porque estoy mal. Entonces, ese es un proceso largo y trabajar en la familia, a veces desdramatizar y a veces acompañarla en ese proceso de espera, ese trabajo que estamos realizando en el centro propiamente, hasta que llega la persona a acceder a esa ayuda. Porque entiendo que nosotros en las familias cuando vienen a pedir ayuda, ya que el paciente por él mismo no quiere, pues les damos las pautas necesarias, ¿no? Sí, Para sí. poder dar esos pasos iniciales que tienen que dar, ¿no? Sí, así es. A la familia se le acompaña, se le dan unas pautas de acompañamiento, pero a veces hay que esperar y en ese proceso pues vamos trabajando con la familia, la vamos empoderando, le vamos dando eh, argumentos y razones para que la familia se los vaya adquiriendo y cuando la persona lo demande, entonces estén mucho más preparados para responder a a esa problemática que están viviendo con esta persona. Intentar trabajar con la familia, eso, en la parte esa de la culpa, de no vergüenza, de acompañarles en lo duro que es ese proceso, sobre todo más cuando la persona no reconoce o sí que reconoce pero no se quiere dejar ayudar. Así, Porque pues, ya muchas veces pueden entrar en un proceso totalmente autodestructivo y es así. como una forma de, se juntan varios factores, normalmente pues una patología dual puede haber detrás y entonces es como sostener a esa familia en una situación que es muy compleja, de ir poder dando pequeños pasos a ver qué se puede ir haciendo. Sí. No es fácil. Sí, no, siempre la acompañamos. Yo creo que uno de los temas que es muy importante cuando les digo yo a las familias es la esperanza. Nosotros siempre tenemos esperanza en poder hacer algo, en poder intervenir, en poder ayudar a que esa persona siga para adelante y que encuentre un día respuestas a su problemática. ¿No? Bueno, si hay alguna pregunta más y si no, pues ya hemos cumplido sobradamente el tiempo y podemos finalizar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, reitero mi agradecimiento a todos por vuestra participación y por las preguntas. Sí, Sí, el poder ayudar a alguien, aunque sepamos que todavía no ha tocado fondo, sí, o sea, es estar ahí dándole una información. sí. Decir que, oye, que es recurso, creo que se te está yendo un poco de las manos, pero de una manera como muy sutil, Sin culpabilizar. sin culpabilizar. Veo que no estás igual que antes, que te puede estar pasando. Sí, o sea, la idea es que la parte de la prevención es llegar a generar un pensamiento crítico antes de que la conducta sea muy problemática. De hecho, siempre que salimos en prensa, hablando de cualquier tipo, ya sea de adicciones como comportamentales, es cuando tenemos muchas más llamadas. O sea, que los mensajes de bueno, aquí tienes esto, aquí hay un recurso, te pueden ayudar pues si lo necesitas, o qué opinarías si a esta persona le pasará esto, con ejemplos muchas veces externos. Normalmente es cuando se habla, es cuando nosotros recibimos más llamadas de personas preguntando información para sus amigos o Para ello. directamente ellos que ven que algo no está yendo muy bien. Bueno, pues gracias y Venga, nada, hasta la próxima. Muchas gracias a gracias. todos. Venga, adiós, que vaya bien. Adiós, Hasta adiós. luego. Gracias, adiós. Adiós.